Continuamos del dicho al hecho y bueno, eternamente agradecidas y agradecidos a Miguel Ortiz por la entrevista con Osvaldo Guevara. Yo recuerdo que, si me permiten, si tengo un minuto para el recuerdo, la década del 93 al 2003 editaba yo una revista de humor regional recorriendo los pueblos del Valle de Tras la Sierra. Villa Dolores era también mi fuente de, de material y Osvaldo en varias oportunidades colaboró. Siempre tenía sus cositas con humor que me las acercaba. Así que bueno, me encanta que esté tan lúcido también, a pesar del inmenso dolor de haber perdido a su compañera. Y estamos hablando de los nacimientos, el otro punto vital, el otro extremo de la vida, el nacimiento, y en especial el nacimiento respetado por el entorno, por las instituciones, por la familia y por la propia persona. Estamos dándole la bienvenida a Ana María Ruiz, obstetra y partera. Ya pensé que las parteras se estaban extinguiendo. No, no, no. Es una elección en la modalidad de acompañar a las mujeres en todo ese periodo, ¿no? Pero que tiene muchos años y particularmente la provincia de Córdoba tiene todavía una deuda que es abrir la carrera. Hoy está muy álgido ese tema con respecto al rol de la profesión en el país, dado a los proyectos, este planteamiento de abordar el nacimiento respetado y bueno, hay toda una movida muy interesante atrás de este tema. ¿Cuánto hace que estás trabajando en este tema? Y profesionalmente hace 40 años que soy partera. Wow. ¿Oriunda de esta región? De Buenos Aires. Me recibí en la Universidad Nacional de La Plata Bien. ¿Y cuándo llegaste a nuestra tierra? en el 2001 y comencé a trabajar en el hospital de Mina Clavero en el 2007 aproximadamente. Igual había transitado un tiempo por el hospital de Villa Dolores también, anteriormente. Bien, entonces sos una de las patas necesarias para el nacimiento de Mama Quilla. Según tu mirada, ¿cómo nace Mama Quilla? Mamaquilla nace por el encuentro fortuito con Mariela, que estuvo contando, ¿no? su abordaje, su trabajo, y Carmen. Y recuerdo más detalladamente que fue un día que salíamos de un encuentro que había en el SIC, que realizaba la doctora Aman con una propuesta de la preparación integral para la maternidad, que surgía como uno de los proyectos desde Nación para tratar de modificar esta mirada del nacimiento. Encontrarlos con la doctora Aman, que ya hacía muchos años venía trabajando en el tema de la lactancia, o sea, la otra fase también de lo que implica la maternidad, bueno, hizo ahí que nos motivara a seguir creciendo y con esta nueva propuesta de forma más integral, ¿no? O sea que prácticamente 20 años que se está tratando de transformar la cultura arraigada, ¿no? Y que ahora se ve como una conquista del derecho, ¿no? El derecho a un parto respetado. Si hablamos de nacimiento respetado, obviamente que es una cuestión de derecho. Y si vamos a los derechos humanos, históricamente en nuestro país, ¿cómo surge? O sea, yo, por mi generación, fue parte de toda esa investigación, ¿no? Y ese interés, porque me tocó transitar en mi juventud una época muy álgida del gobierno militar y donde, bueno, había una cuestión de que no se podía decir lo que se pensaba, lo que se sentía, porque era muy limitado legalmente, ¿no? Entonces los derechos ahí empezaron las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, que muchos conocen la historia, a reclamar por sus hijos, sus familiares, y también surge que las mujeres en esa instancia de persecución tenían que abordar nacimientos de una forma terrible,
Y como partera también me encontré en situaciones de esas, en las maternidades donde por ahí llegaban y eran esa cosa rara, fuera de lo común que sucedía y bueno, eso llevó a agruparnos y realmente trabajar en el cambio de la modalidad que había en ese momento como una mecánica del abordaje del nacimiento eran que las mujeres se les ponían las piernas sobre estribos en una camilla en posición ginecológica y se las fijaba ataba. Nos incomodaba mucho a las parteras esa situación como mujer también y ahí nos empezamos a agrupar y secretamente y a trabajar con esto de que había por otro lado un grupo de mujeres que eran, ¿no? Se trabajaba sobre los derechos humanos y ahí entró esta otra mirada que era la de la violencia que se ejercía sobre la mujer en el momento del Y nacimiento. también hay como puntos de contacto en las luchas y en el trabajo de las feministas, porque el cuerpo de la mujer es un territorio se lo toma como un territorio de guerra, digamos, de conquista, de batalla, de dominación, y todo el sistema responde a esa mirada Sí, patriarcal y sí, sí. Estamos hablando que desde históricamente, o sea, cuando la mujer se la coloca en una posición no natural para el abordaje del nacimiento, es a favor del que está asistiendo, de los que eran espectadores. Entonces ahí es donde se comienza una serie de intervenciones que perjudicaron todo el proceso biológico. Y no es algo que a mí se me ocurre por una cuestión ideológica, sino que está evidenciado científicamente. Uno de los grandes detonantes fue la Primera Guerra Mundial, donde se ve ahí un giro en cuanto a la conducta humana muy evidente y empieza a llamar la atención de distintas orientaciones científicos a ver cómo era esa conducta del ser humano que lo llevaba hacia la violencia. Y así se fue evaluando históricamente. Ya en el año 1945, 48, empiezan a hablar los ginecólogos de esto, ¿no? De la violencia en el nacimiento. Después viene el doctor Lamace con una metodología que se hablaba en esa época de perder el temor al nacimiento, ¿no? El nacimiento sin miedo, sin temor. A escuchar más, después el doctor Michel Oden en Francia, pero como en muchas contraposición, investigaciones sí, que evidencian esto, que no sigo por el camino indicado. este, y en contraposición, solamente acotar esto y vamos a una pausa, porque también en la década del 40 es cuando la medicina se toma el poder de la rienda de la humanidad, empieza a ejercer su poder y a decidir cómo intervenir en los cuerpos, desde la medicina, digamos, desde la psicología, desde los lugares donde había pacientes mentales, con enfermedades mentales. Sí, es como una deshumanización de la medicina, es como que se apodera y deja de ver al ser humano, digamos, con humanidad. Entonces lo que vos me contás, que también es en la década del 40, se me ocurre que por ahí es como una especie de contracultura para equilibrar eso tan nefasto que se estaba generando, ¿no? Sí, Todas las pruebas, todos los experimentos en los seres humanos. sí. Yo escuchaba hace un rato mientras esperaba, ¿no? Este encuentro, un bloque que ustedes tienen sobre ecología. Y realmente me preguntaba en ese momento si no somos capaces de cuidarnos en nuestra propia raza, el inicio de la vida, ¿cómo vamos a volcar esa mirada, ¿no? de cuidado hacia lo que nos rodea? Entonces, digo, volver al tema, o sea, y tomar la frase del doctor Oden, la única forma que se puede cambiar el mundo es comenzando a cuidar el momento del inicio, ¿no? de la vida, que es el nacimiento, es un momento crucial. Ana María, te pido que hagamos una pequeña pausa y enseguida volvemos hablando de estos temas fundamentales. En Trans Serrano con la acentuación fundamental. Ya volvemos.